Vamos a hablar de cómo podemos trascender el COVID, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes quizás ya lo pasaron, no tienen familiares que lo pasaron o lo están pasando. En mi caso particular, hace unas semanas lo atravesé, y realmente lo atravesé con tanta asistencia, con tantas herramientas, que dije, bueno, yo tengo que compartir esto, no me lo puedo quedar. Sé que hay muchas personas que no tienen las herramientas y sufren, y bueno, ya sabemos que el miedo es un elemento importantísimo, ¿sí? Así que bueno, inauguramos entre todos esta nueva propuesta, que son los círculos de sanación asistidos por los médicos del cielo, y en especial este, que está destinado pues al COVID. Obviamente, si hay alguien que durante la meditación labore otra distorsión, ya sea en el plano físico, emocional, mental, ¿no? Energético, o sea, los círculos en realidad se proponen para que laboremos en aquel aspecto de nuestro momento actual, ¿no? Que necesitamos laborar. Pero en especial este, como decía, está dirigido pues a este momento planetario tan especial. Ante todo quiero recordar el primer mensaje que transmitieron los guías cuando empezó a circular el COVID, cuando nos encontramos en esta cuadratura planetaria tan particular. Lo primero que dijeron es que este virus que se propaga, que nos contagia, nos era útil para recordar el funcionamiento de la energía en la red. Es decir, del mismo modo que se propaga el virus, y más esta variante que es muy contagiosa, gracias al cielo más leve, pero muy contagiosa, del mismo modo que vemos ahora, ¿no? En nuestro entorno, la propagación, es lo que sucede constantemente con la energía de cada ser humano. Nosotros, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro accionar, incluso con aquello que a lo mejor nos lo guardamos, es decir, no necesariamente cuando lo comparto, cuando hablo con alguien, cuando critico, sino cuando estoy haciendo ese tipo de prácticas, incluso de forma silenciosa, también estoy emitiendo una energía a la red, también nos estamos contagiando con esa energía densa. Entonces, si nosotros podemos tomar el aspecto positivo de lo que nos está mostrando esta situación, vamos a poder darnos cuenta todo lo que estamos propagando a la red constantemente, de forma consciente a veces, y generalmente de forma inconsciente. Entonces, traigo esa primera canalización como punto de partida, porque creo que es lo más evidente, ¿no? Cuando lo podemos incorporar. Y también los maestros nos dicen que esta situación planetaria, este virus, esto que nos está molestando, doliendo, e incluso algunas personas están partiendo, también forma parte del karma colectivo. Es decir, que estamos quemando karma colectivo. El karma, yo sé que muchas veces cuando escuchamos la palabra karma nos asustamos y creemos que, bueno, que es algo malo, creemos que tenemos que pagar quién sabe qué cosa, ¿no? El karma, como ya sabemos, responde a la ley de causa y efecto. Nosotros como humanidad, y está bueno hablar desde el nosotros, porque vieron la tendencia del personaje, ¿no? Que enseguida empieza a buscar culpables afuera, ¿no? El personaje enseguida, no, es que son, no sé, los chinos, es que son los del gobierno, es que son, no sé, siempre la tendencia es a culpar a otro. Y cuando hablamos desde el nosotros, comprendemos que esta realidad la hemos creado entre todos. Entonces, lo que nos está invitando es, primero, como dije, a recordar cómo funciona
la información en la red, igual a modo de los contagios, funciona toda la energía que emitimos, a recordar que es una oportunidad para quemar karma, es decir, ya lo estamos haciendo, nos guste o no nos guste, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, creamos o no en el karma. Y entonces, primero, oportunidad para recordar cómo funciona la red. Segundo, oportunidad para quemar karma. Tercero, oportunidad para, si sabemos aprovechar todo lo que está ocurriendo, dar un salto evolutivo como humanidad. Dar ese salto por el cual venimos laborando. Ese salto por el cual también venimos preparándonos, ¿no? Porque la humanidad se viene preparando. Por eso hoy día hay tantas almas activas, despiertas, haciendo una labor consciente, cada vez más. Es un proceso de transformación. Entonces también, recordando las primeras canalizaciones, cuando empezamos con esta realidad planetaria, es el tema de la responsabilidad. Nosotros, al hacernos responsables, podemos capitalizar lo que está ocurriendo. Si nos quedamos en el terreno de la queja, en el terreno, como decíamos hace un momento, de echarle la culpa al otro, o en el terreno de la resistencia, tanto el miedo, la culpa, la resistencia, echar culpas afuera también desde, o la negación, ¿sí? La corriente negacionista, que quizás también se presenta como consciente, de algún modo también maneja una energía de rabia, ¿no? Entonces, observemos qué está pasando con nosotros, con nuestras emociones, cuando decidimos reconocer esta realidad. ¿Qué se activa en nosotros? Quizás podemos empezar con esa primera pregunta. ¿Qué se activa? ¿El miedo? ¿La resistencia? ¿La negación? Esta práctica tan común que tenemos de echar culpa afuera. ¿Qué se activa? Si sienten ahora cerrar un poco los ojos o no, pero lo importante es que cada uno se haga esta pregunta. ¿Qué se le activa? Esa emoción, esa energía, la podemos traer ahora para elaborar, porque nos va a mostrar dónde estamos parados. Entonces, uno puede decir, si los maestros nos están diciendo que esta es una oportunidad para sanar karma, para trascender karma, para dar un salto evolutivo, claro, la pregunta que se activa es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Ok, la teoría la entiendo, pero ¿cómo lo hago? Porque esto genera miedo y genera dolor. Como dijimos al principio, el miedo puede perturbar muchísimo nuestro cuerpo físico, evidentemente nuestros campos energéticos y nuestro cuerpo físico. Lo primero es tener conciencia de la energía que activamos en nosotros cuando permitimos que la frecuencia del miedo se expanda por todo nuestro campo. Hay herramientas para detener, para trascender ese miedo. Muchos de ustedes ya conocen la llave del plexo, que es una herramienta que siempre comparto en los talleres. Es una herramienta energética, pero la podemos realizar con mucha facilidad acudiendo al cuerpo físico. Inhalamos profundamente llevando el aire a la zona abdominal, retenemos, y con esta inhalación podemos incluso gestionar un cierre activando la musculatura del abdomen. Inhalo y cierro la musculatura. Es como si apretase un poquito suavemente la musculatura del abdomen. Puedo visualizar, puedo imaginar, si me sirve, una puerta, un cierre, una llave de paso. La llave del plexo lo que va a permitir es que nosotros bloqueemos corrientes de energía. Las corrientes de energía del miedo entran
o a veces se activan evidentemente por dispositivos internos, por información que está en nosotros, ¿no? Y de algún modo entra por algún lugar, que generalmente es el plexo solar, y se propaga con mucha facilidad a todo el sistema. La idea es que cuando me escuchen, recuerden, no soy yo la que está hablando, vayan sintiendo las veces que experimentaron el miedo, vayan integrando, reconociendo. Esto no es teoría que va dirigida al hemisferio izquierdo. La idea es que puedan sentirlo. Entonces, si el miedo impacta en nuestro sistema energético y no hay conciencia, por lo tanto, en pocos segundos, en milésimas de segundos, es una corriente que nos toma, al tomarnos, claramente la vibración va a bajar muchísimo, y con esa bajada de vibración se abren puertas en nuestro campo, puertas energéticas por las que entra información que está resonando en la misma banda frecuencial. Como ya sabemos, todo es vibración. Yo sé que estamos ya casi cansados de escuchar, todo es vibración, todo es vibración, todo es vibración. Bueno, ahora toca integrar, ¿no?, esta verdad. Entonces, si algo impacta y no hay conciencia, no estamos atentos y permitimos que se propague esa energía y que nos tome, la realidad que empezará a tejerse a partir de ese evento, ya la podemos imaginar. Será una bajada en picada de la energía, de la conciencia, ¿no? Esa realidad no solo va a circular por nuestro sistema, sino, como decíamos al principio, también será la energía que empezamos a emitir a la red. Entonces, cada ser humano que está vibrando en miedo y que no está gestionando de forma consciente su propia energía, utilizando estas llaves energéticas divinas, porque poseemos una tecnología divina. Y cuando digo divino, no estoy hablando de religiones. Cada uno puede conectar con la imagen del Dios que más le resuena. Conciencia suprema, Big Bang, lo que cada uno... estamos trascendiendo el plano del cuento, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos que somos responsables, como decíamos, a nivel individual y colectivo, de todo lo que está ocurriendo, cuando estamos en un estado de desconexión, la responsabilidad nos pesa, porque la responsabilidad se liga al miedo y a la culpa, ¿no? Es como, uy, ¿y yo de qué me tengo que hacer responsable? Pero si yo no hice nada, si yo soy buena persona, ¿no? Y las resistencias y los argumentos de la víctima. Como dicen siempre los maestros, la víctima, que sería pues la conciencia desconectada, ¿no? Cuando este personaje que somos en este plano se haya desconectado de la presencia yo soy, entonces se activa fácilmente la víctima. La víctima es capaz de crear rápidamente muchísimos argumentos que incluso van a ser muy coherentes, van a ser supuestamente la verdad, ¿no? Y con esos argumentos, con esas estrategias de la víctima, no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino, volvemos a lo mismo de antes, engañamos a la red, por más que se lo diga directamente a alguien, o por más que esté en mi campo vibrando. Entonces, lo primero que también nos muestran los maestros es que debemos recordar el verdadero significado de la responsabilidad. La responsabilidad, lejos del miedo y de la culpa, está más ligado a la libertad. Cuando nos hacemos responsables, se abren las puertas hacia la libertad, se abren las puertas que nos permiten gestionar de forma consciente nuestra propia energía. Entonces, esa responsabilidad, esa toma de conciencia y esa manera de empezar a laborar sobre nosotros mismos día a día, porque no se trata solo del momento en que me siento a meditar, o del momento en que voy a un taller o voy a una terapia, sino que es todo el tiempo. Entonces, esta frecuencia que tanto conocemos, que es la frecuencia del miedo, nosotros la podemos gestionar y con mucha facilidad.
como decía hace un momento, la llave del plexo es una herramienta para cerrar un circuito, es decir, todos los circuitos que están activos, como cualquier circuito, tanto en el sistema energético humano como cualquier sistema, se mantiene nutrido por una energía, por una sustancia. Cuando no hay nutrición, cuando ese circuito no está abastecido, ese circuito se corta. Entonces, si nosotros empezamos a percibirnos energéticamente y nos damos cuenta que hay circuitos internos que suelen estar abastecidos con la energía del miedo, obviamente también la energía del odio, la energía de la desconexión que genera competencia y todo esto que tanto sabemos. La responsabilidad nos va a ayudar a ser conscientes de cómo nuestra tecnología, invisible pero tecnología, se haya distorsionada. Y nos toma, nos lleva por una ruta, la conciencia se pierde por una ruta desconectada. Y así vivimos. Por el contrario, cuando empezamos a tomar decisiones desde la conciencia arriba en el ahora, podemos cerrar esos circuitos, bloquear el flujo de esas energías, y lo que estamos haciendo es lo mismo que en una inhalación, lo mismo que en la llave del plexo. Inhalo y concentro, cierro, es decir, que evito que todo el caudal de energía que tengo y que soy capaz de canalizar, porque todos los seres humanos podemos canalizar energía divina, se pierda. ¿Se entiende? Imaginen, una persona comienza con síntomas, o quizás se hace el test y le da positivo, y se le activa esa corriente de miedo. Su sistema inmunológico se va a ver afectadísimo. Si por el contrario, en ese momento, concentramos nuestra energía, decidimos no engancharnos con esa banda frecuencial y subir en conciencia, vamos a estar tomando toda la energía vital, elevándonos y activando nuestro canal con la finalidad de poder recibir aún más energía, que es la energía que necesitamos para sanarnos. Entonces, ante todo, debemos percibirnos como geometría. La geometría sagrada, que también está como tan en boga. ¿Qué es la geometría sagrada? ¿No? Estos dibujitos preciosos, estas figuras que las vemos y nos encantan porque nos resuenan en el alma. La geometría sagrada habla de un orden, es decir, de circuitos. No veamos la geometría sagrada en 2 dimensiones, en un dibujito. Intentemos percibir la geometría sagrada ni siquiera en 3 dimensiones, multidimensionalmente. Cuando hablamos, por ejemplo, de el Merkaba, que es la estrella de David, ¿no? Claro, la imaginamos, lo estamos más habituados a verlo como la estrella de David. Si lo visualizamos en dimensiones, es un dispositivo energético. ¿Mm? Si visualizamos la flor de la vida, ¿qué es la flor de la vida? El propio campo energético, nuestro canal central, el otro eje, el horizontal. Por eso la cruz, la figura de la cruz que aparece en todas las culturas, está representando los 2 ejes principales del ser humano. Y cuando empezamos a girar, como hacía Wonder Woman, o como hacen los derviches, que giran para el lado contrario, activamos esa geometría, ese círculo, esa esfera en nuestro propio campo. Es decir, que un ser humano reconectado, armonizado, es una esfera. Se encuentra con otro ser humano también armonizado, con otra esfera, ya tenemos la Vésica Piscis. Nos encontramos con otro y con otro y con otro, y tenemos la flor de la vida. Entonces, si empezamos a interpretar la geometría sagrada como información que nos está hablando de nosotros, de la red, no un dibujito bonito que voy a colgar en la pared o me lo voy a colgar en un collar. Obviamente, si queremos además colgarlo en la pared, en un collar, esa vibración nos va a estar acompañando. Pero ¿de qué sirve tener el póster si no entiendo, si no comprendo desde el alma el movimiento energético que esa geometría está activando? Entonces, si nosotros nos empezamos a percibir como energía, esa energía evidentemente tiene, podemos usar la palabra forma. Yo sé que la palabra forma está como muy asociada a la 3D, ¿no? A lo concreto.
Pero la geometría también se expresa en formas. Por más que la energía sea invisible a los ojos físicos, también se está expresando en ciertos patrones, cierta codificación. Entonces, esos patrones, esa geometría, puede ser sagrada, como estos ejemplos que estamos dando, o puede ser totalmente caótica. Puede ser una pelota, un enredo, esto, ¿no? Impacta en el plexo, me captura el miedo, o me captura la rabia. Entonces, ¿qué sucede? Se cierra el chakra cardíaco, se cierran los chakras superiores, se bloquea la posibilidad de conexión divina y se establece un circuito desconectado que es abastecido con la misma energía del impacto, con la misma energía del miedo, ¿no? que me tomó. Entonces, mi geometría todo el tiempo está configurándose. No es que, ok, yo soy una esfera redondita, perfecta, y ya está, ya panza arriba, no hago ninguna labor energética sobre mí. No, estamos, la red, lo que decíamos, estamos constantemente en contacto, aunque estemos solos en casa, igual la energía, como decimos siempre, la energía traspasa la pared, las paredes. Entonces, estamos conectados en red, y si nosotros, por esos impactos, por la ignorancia, porque cuando no somos responsables, cuando no recordamos, cuando estamos en un estado de desconexión, de ignorancia, cuando nos tomó la víctima y somos reactivos, resentidos, odiosos, competitivos, ¿no? Todas esas emociones que todos conocemos, porque todos hemos pasado por ahí. Si soy capaz de percibir mi geometría en ese momento, me voy a dar cuenta que es un enredo, una pelota, donde los circuitos son desconectados, es decir, son circuitos que se nutren de esa misma toxicidad. Entonces, si nosotros empezamos a extender la percepción cada vez más, de manera, si bien es invisible, podemos decir de manera, pero concreta, aunque sea invisible, ¿no? Es decir, a través de una labor diaria, de una labor que contempla todas las áreas de nuestra vida. No es solo, bueno, cuando medito, es qué como, cómo me vinculo a los otros seres, ¿verdad? Porque ahí también se está manifestando con mucha claridad la labor interna. Porque, claro, si yo medito, ¿no? Y creo que estoy conectada, y al rato pues me encuentro con el vecino, y discuto, o digo, este vibra bajo, así que fuera del mundo. O sea, no podemos excluir a los que supuestamente vibran bajo, porque la red funciona en una totalidad. Entonces, ¿qué hacemos con los seres que no nos gustan, con los seres que criticamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Como decía Jesús, ¿no? Envía amor. Estamos en tiempos de empezar a utilizar toda esta gran información que está delante de nosotros, y es tiempo de encarnar la información, de bajarla a este plano, de hacerla carne, de aplicarla. Entonces, el miedo va a generar una apertura inmensa a través de la cual se va a perder nuestra energía, se va a perder nuestra conciencia, y a partir de esa pérdida, evidentemente, nos vamos a quedar indefensos en todos los niveles. Por el contrario, empezar a gestionar la energía del miedo es fundamental para concentrar todo ese potencial energético y a la vez poder acceder a planos superiores de conciencia. Por otro lado, decíamos, duele. Duele no solo el COVID para los que lo pasaron, sino duele la experiencia planetaria. Duele ver que los seres enferman, que hay seres que parten. Bueno, duele, sí, claramente. La experiencia en este plano muchas veces es dolorosa. Ya sabemos que estamos en un proceso de causa-efecto, es decir, de sanación kármica, de enfrentarnos a nuestro propio karma, es decir, a acciones pasadas, y esa información puede generar dolor. Entonces, ¿qué hacemos con ese dolor? Bueno, también lo podemos gestionar, también podemos posicionarnos por encima de la frecuencia del dolor, igual que podemos posicionarnos por encima de la frecuencia del miedo. Porque si nosotros
nos victimizamos por ese dolor que estamos sintiendo, lo mismo, se crea toda una geometría distorsionada y eso impide la concentración energética y también abre portales que evidentemente va a afectar el sistema físico y energético. Entonces, hay también algo que en esta toma de responsabilidad, quizás deberíamos como humanidad empezar a tener en cuenta que ya sabemos cómo es la lógica de este plano. Si hay algo que sabemos es que vamos a partir en algún momento, entonces reconciliarnos, ¿no?, con esa posibilidad también nos va a ayudar a perder miedo, ¿no? Porque ojalá que sea dentro de muchos años y podamos hacer todo nuestro plan de vida, pero todos tenemos un plan de vida. Entonces, si uno, en el momento en que se activa el miedo a la muerte, logra trascenderlo, ¿no?, desde esta aceptación, eso no quiere decir que uno no haga nada para recuperarse, pero el poder reconciliarse con esa idea y que deje de ser un problema, ¿no? Ya sabemos que todo lo que es problema, todo el ruido mental, está consumiendo muchísima energía vital. Entonces, todo lo que yo pueda, de alguna manera, ordenar en mi cabeza, que deje de ser un motivo de pérdida de energía, me va a servir para esta labor de concentración, que es lo que vamos a hacer luego en la meditación, para poder realmente hacer una labor energética sobre mí. Entonces, trascender el miedo y reconocer que el dolor forma parte de la experiencia de este plano, no siempre, ahí también está evidentemente el karma individual, pero además del karma individual dijimos hay un karma colectivo. Entonces, ¿cómo sería, imaginen, si esta situación está quemando karma colectivo, ¿cómo sería transitar el COVID y decir, en este momento, gracias a que yo estoy transitando esto, estoy quemando una porción del karma colectivo? Es decir, estoy haciendo una labor por la red. Esto me lo mostraban hoy con mucha claridad los maestros, y yo digo, yo sé que depende como en el nivel que estemos a la hora de escuchar esta información, o nos puede parecer una locura, o la podemos integrar, ¿no? Es decir, cada canal que a través de su experiencia individual transita una situación que está vinculada al karma colectivo, está haciendo una labor por la red. Entonces, imaginen que estamos transitando el COVID o la enfermedad que sea, en este caso, bueno, es una enfermedad colectiva, claramente, como decíamos, ¿no?, el karma colectivo. ¿Qué pasa si me conecto con otras imágenes? En vez de conectar, como decíamos, con el miedo y con el dolor, pues nos conectamos con que estamos haciendo un aporte a la red. La imagen nos posiciona en lugares totalmente distintos. No sé si lo sienten, si lo pueden sentir, pero nos instala en un lugar de poder, en un lugar de amor, en un lugar de conciencia de red. Y a la vez, esta labor que estamos realizando, evidentemente, como decíamos, también prepara el terreno para los nuevos tiempos, porque hablamos mucho de los nuevos tiempos, pero luego cuando se presenta una situación que está transformando lo viejo, que está removiendo lo viejo, nos asustamos y nos agarramos, ¿no?, a esa información que se tiene que ir, a esa realidad que tiene que desaparecer. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y ahí también es una propuesta, ¿no?, muy interesante. Cuando pedimos sanación, ¿no?, incluso ahora, sentimos resonancia, estamos acá, ¿no?, resonancia con la propuesta. Cuando pedimos sanación, ¿qué tipo de sanación estamos pidiendo? Cuando pedimos asistencia, porque también lo que nos dicen los maestros es que muchas veces nosotros pedimos sanación, pero no estamos dispuestos a hacer ningún tipo de transformación. Es como decir, no, sana a mi personaje, a mi cuerpo físico, para que yo pueda seguir teniendo la vida que estoy teniendo, que es placentera, que me va bien, o sea, quítame este problema del medio, que quiero seguir
en la frecuencia de la desconexión. Entonces, cuando pedimos sanación, cuando pedimos reparación, también sería interesante que cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre, yo sé que puede parecer una transacción, y los maestros no hacen transacciones, ¿no? A nosotros desde esta mente, pero ¿qué estamos dispuestos a brindar? Si uno pide asistencia, si uno pide sanación, bueno, ¿qué estás dispuesto a brindar a la red? Entonces, esto es una lógica, o sea, no es una transacción que los maestros estén especulando, es una lógica universal, es la ley del dar y el recibir. Como bien sabemos, cuanto más damos, más recibimos, pero no porque hay alguien que nos está diciendo, ah, bueno, este dio, así que devolverle 3, que dio 3, no, es porque se activan circuitos, es decir, el dar y el recibir fomenta el orden en nuestra geometría, en nuestro sistema energético. Nos instala, como bien sabemos, como todos ustedes habrán experimentado, ¿no? Cuando damos, se activa un circuito de expansión, de amor, de conciencia de red. Cuando por el contrario nos baja la vibración y estamos con la conciencia a la altura de la víctima, yo, ¿no? Y nos resulta difícil conectar amorosamente con la red. Son experiencias humanas. O sea, hay que quitar quizás toda la connotación de bien y mal que tenemos tan metida y que eso a lo mejor nos pierde. Entonces, ¿cómo es la actitud interna a la hora de pedirle al cielo energía sanadora? Porque algo que nos dicen los maestros también es que muchas veces nosotros queremos usar la energía del cielo para fines desconectados. Y evidentemente, eso no va a ser expansivo, eso va a tener un límite. Pero no porque nos estén castigando, porque estaríamos ajenos a la lógica del universo. Es comunitaria la lógica del universo, es en red. Y además, muchas veces me han preguntado, se escucha, ¿no? Que, bueno, pero ¿qué a seres de otros planetas o a los maestros ascendidos? ¿Por qué tienen tanto interés por la Tierra? Si somos un planeta más. Eso es una pregunta que parte de la desconexión, porque igual que hay una red planetaria, hay una red cósmica. Entonces estamos en red. Si logramos integrar estas verdades a la hora de vivir la vida en el cotidiano, vamos a estar realizando una gran labor de reconexión y una gran labor para y por la red. Y eso es lo que se devuelve, por usar una palabra que en este plano todos comprendemos, ¿no? Es decir, el dar y el recibir, como abundancia en todos los niveles. Recuerden, la abundancia no es solo material, ¿no? Pensamos en abundancia y pensamos en el dinero. La abundancia es energía, que luego se traduce en distintos niveles, en distintas bandas frecuenciales. Pero la abundancia, ante todo, es energía y conexión. Entonces, dicho todo esto, yo sé que en este plano hay tiempo, si no quiero que sea excesivamente largo para que no se cansen. En mi experiencia, cuando transité el COVID, pude detectar 3 momentos. Un primer momento en donde el cansancio solo me llevó a dormir, o sea, dormí, pero como nunca. Y yo sabía que eso me estaba reparando. Además, cuando me iba a dormir, evidentemente pedí asistencia, ¿no? Pedí asistencia que durante el sueño se me ayude a reparar en todos los niveles, incluso el físico. Evidentemente antes lo que hice fue esta labor todo lo que dijimos antes, ¿no? La gestión del miedo, o sea, no le di lugar ni al miedo, a través de la aceptación, también como diciendo, bueno, a ver, esta experiencia me toca, y bueno, que salga como salga. Estoy entregada porque es mi plan de vida. Entonces, ¿para qué temer y resistirnos si tenemos un plan de vida? Entonces, lo primero fue la aceptación. Después, este momento de mucho cansancio. Luego,
Lo separo en 3 como para poder contar, pero en realidad obviamente que no es que el día tal, duró muy poco, 3, 4 días, gracias al cielo. Luego sí, en recuperar totalmente la energía, unos días más. Pero en 3, 4 días lo pude trascender. Primero pues eso, mucho sueño. Luego, cuando pasó el sueño, dolor de cuerpo, pero principalmente dolor de cabeza y dolor en el corona. Sentía imposibilidad de conectar. Me resultaba difícil canalizar, conectar, porque había como un tope. Era tal el dolor, me ponía obviamente muchos hielo, bueno, estas cositas que se meten en el congelador para liberar, pero era mucho, mucho dolor aquí, en toda la cabeza, pero principalmente en el corona. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Como sentía que no tenía pues la fuerza para bajar la energía que estoy habituada a bajar, me fui a las meditaciones que están en el canal de YouTube, meditaciones que he canalizado. Hice la meditación para anclar la ciudad rosadora en la tierra, que es muy potente, hice varias meditaciones. Hay meditaciones en mi canal y en muchos canales. Entonces ustedes, en el momento en que uno no puede por sus propios medios, ¿no? Pues está muy chafado, porque está realmente el cuerpo físico muy desconectado, y realmente yo lo sentía acá muy fuerte, pidamos desde el corazón y acudamos a meditaciones, es decir, usemos la energía que ya está bajada, digamos, por otros canales o por uno mismo en otro momento, para que nos restablezca. Y después, o sea, hubo un par de noches en que meditaciones, o sea, me ponía los auriculares, meditaciones, 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 y eso me, 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 me traía de nuevo al centro, me relajaba, me daba energía. Y cuando ya pasó el dolor de cabeza, es decir, cuando empecé a recuperar mi propia energía, ahí empecé a hacer labor energética más fina, digamos, ¿no? Aunque yo lo separo en 3, como para ver 3 momentos, pero en realidad todo el proceso es uno, ¿no? En esa tercera parte, por llamarlo de alguna manera, en donde uno sí comienza a hacer labor energética, ¿qué hacemos? Y es ahí donde les propongo que recibamos en meditación la información que seguramente será mucho más potente. Si están dispuestos, vamos a prepararnos para una meditación.